18 horas con 40 minutos. Ante el crimen de un narcotraficante en Quilicura, la alcaldesa Bobadilla reavivó el debate sobre la presencia de militares. El ministro Cordero, por su parte, descarta la medida y reconoce que los funerales serán de extremo riesgo. Y en medio de este nuevo hecho de inseguridad, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para robustecer la carrera funcionaria de Carabineros. Estuvo hoy en el aniversario de institución antes de partir al sur el mandatario, un mandatario que ha ido cambiando, por supuesto, su relación con esa institución, porque este fue el último 27 de abril de Boric a la cabeza del gobierno. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comencemos con lo que ha ocurrido en la comuna de Quilicura. Hagamos un poco de recapitulación de hechos, porque todo esto comenzó con una balacera en la Villa Pucará, con una víctima fatal que se encontraba viendo un partido de fútbol con amigos y que recibió múltiples disparos que habrían sido percutados por antisociales que se movilizaban a bordo de un vehículo. El hecho en Quilicura generó un primer despliegue policial en sectores de esta comuna. Generó daños al Centro Comunitario de Salud Familiar Pucará, donde la víctima llegó sin vida. Generó además la suspensión de clases durante esta jornada en 2 colegios y nuevamente todo un debate en materia de seguridad. Para coronar, en la misma comuna y durante el mismo rango de tiempo, un grupo de delincuentes se irrumpió en el Mall Buenaventura, entró a robar un cajero automático que daba dólares, terminó robando tiendas de lujo. Según los registros, cerca de 15 sujetos ingresaron y los guardias reconocieron no acercarse a defender el lugar por la diferencia numérica. Con todo esto, el día estuvo marcado por diversas reuniones para planificar la seguridad en Quilicura. Lo primero es justamente lo que ustedes comentaban, esta denominación hecha por el Estado de que vamos a estar en presencia de un funeral de extremo riesgo. Todavía no sabemos si es que es finalmente la referencia al conocido evento de alto riesgo que, por ejemplo, conocemos en eventos deportivos, o si acaso el llamado funeral de extremo riesgo es una denominación nueva por parte del Estado. También hubo reuniones durante la tarde entre el ministro de Seguridad Luis Cordero y Carabineros, pero también con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, quien durante esta mañana hizo una serie de llamados que finalmente algunos fueron atendidos y otros no. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa, que conversó con los medios de comunicación y abordó justamente el reforzamiento de seguridad en este sector del norte de la región metropolitana. Aquí hoy día es un día complejo, duro para toda la comunidad, pero ustedes ya lo vieron, hay diferentes operativos que se van a llevar adelante para la tranquilidad y la protección de toda nuestra comunidad, y eso lo agradecemos profundamente porque necesitábamos un apoyo para todos los carabineros de la 49 comisaría y eso se va a brindar. Claro, y la alcaldesa de Quilicura bien sobrepasada por esos hechos de violencia, varios que tú describías, Juan, y que recordabas en las últimas horas en esa comuna acá de la capital. Y ella vuelve a poner sobre la mesa debates de los que de alguna manera no hemos salido, solo que entramos y salido con mayor fuerza de acuerdo a se generan o no se generan este tipo de hechos más complejos, que es por un lado el tema del proyecto de seguridad municipal, cuando ya dicen los alcaldes no tenemos ni una atribución para enfrentar situaciones como esta, y por el otro, esto que ya es más antiguo todavía, que es exigir o pedir la presencia de militares en el control del orden público, algo que ha rebatido, algo de lo que ha hablado incluso el propio ejército y el gobierno, sin ir más lejos, varias otras veces cuando otros alcaldes del propio oficialismo lo han planteado antes, ¿no? Bueno, en este caso, la alcaldesa de Quilicura está dentro de las filas oficialistas. Claro. Respecto del concepto, justamente, se habla mucho de necesitar a los militares. Los militares ya han dicho en innumerables ocasiones que no tienen facultades para ello. Sin embargo, hoy ha sido el ministro Luis Cordero. Ahora cobra probablemente una relevancia especial lo que vamos a escuchar, porque es el ministro de Seguridad. Probablemente podemos estar hablando de que es la primera vez que el ministro de Seguridad, empoderado en el cargo, hace esta declaración y, a diferencia de otras ocasiones, el ministro Luis Cordero plantea 2 caminos para que efectivamente sí se pueda contar con militares en las calles. Escuchemos. Yo escuché su declaración, entiendo que eso fue en una evaluación de un contexto un poco más global, no para este caso en concreto. Los alcaldes tienen su opinión, no es la única que tiene la opinión sobre este punto. El Ejecutivo tiene una agenda asociada a este tipo de situaciones y considera que para este tipo de intervenciones
Lo relevante es tener las normas de infraestructura crítica que permitirían mayor flexibilidad más allá del estado de excepción. ¿Pero es viable lo que ella pide? Lo que pasa es que, de acuerdo a la legislación chilena, para situaciones de orden público, sin títulos habilitantes, usted no puede utilizar los militares. Por lo tanto, o declara estado de excepción o aprobamos las normas de infraestructura crítica. Ahí cobra relevancia porque es la primera vez que el ministro dice, bueno, a ver, si quieren a los militares tiene que pasar esto. Claro. En otras ocasiones lo que se ha dicho es, no se puede. Ahora, Luis Cordero se abre a esta opción, tampoco es que podamos decir que el gobierno estudia finalmente a los militares, sino que el ministro Cordero lo que hace como ministro de Seguridad es plantear, estos son los caminos a través de los cuales se puede finalmente llegar a tener militares en las calles. Caso aparte es, insistimos, y también ustedes lo dicen, lo que han dicho desde las Fuerzas Armadas respecto de salir a controlar finalmente el orden público. Y todo esto además ocurre en un día que comenzó con el aniversario de Carabineros, encabezado por el presidente Gabriel Boric, con la presencia de distintas autoridades de Estado y de ex autoridades de Estado. Estuvo la expresidenta Michelle Bachelet, estuvo la ex primera dama Cecilia Morel, otras autoridades también del Estado, en una ceremonia marcada por el recuerdo de los funcionarios policiales asesinados en Cañete. El mandatario instó e insistió en la persecución de quienes ataquen a Carabineros y comprometió un proyecto de ley de carrera funcionaria dentro de la institución. Vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric en su último aniversario de Carabineros y al general director de la institución, Marcelo Araya, con palabras específicas al presidente de la República. En los próximos días se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley de carrera policial de Carabineros que permitirá alargar los años activos en Carabineros de Chile, entregar herramientas de gestión a la planta institucional, establecer un sistema moderno de incentivo al desempeño de los funcionarios. Excelentísimo señor presidente de la República, don Gabriel Boric Font, quiero expresar a usted nuestro especial reconocimiento por su comprometido apoyo para el desarrollo de Carabineros de Chile. Durante su mandato hemos podido optimizar sustantivamente nuestros recursos logísticos, logrando condiciones que garantizan de mejor forma la seguridad y bienestar de nuestro personal. Bueno, y todo esto pareciera como casi un chiste, pero todas las crisis de seguridad del último tiempo, particularmente del último año, han ocurrido en semanas distritales en la Cámara y semanas regionales en el Congreso, en el Senado, lo que significa que todas las discusiones de infraestructura crítica, seguridad municipal, reglas del uso de la fuerza, básicamente las tenemos que hacer esperar hasta el lunes de la próxima semana porque durante estos días por lo menos no hay ningún atisbo de que se vaya a generar una interrupción del trabajo en terreno de nuestros legisladores. Hay algunos proyectos que están ahí más o menos listos para salir, hay otros que siguen en trámite, se sigue esperando, ¿no?, en definitiva, por la infraestructura crítica, las reglas del uso de la fuerza, la seguridad municipal, y claro, esta semana no hay trabajo en el Congreso en Valparaíso. Claro, tal cual como tú decías, hay algunos que están bastante más avanzados. Las reglas del uso de la fuerza, vimos novedades la semana pasada con un proyecto que pasa a tercer trámite, pero claro, estamos en semana regional, entonces habrá que esperar, pero también uno se vuelve a preguntar cada vez que se producen este tipo de situaciones graves en la calle en materia de delincuencia, la solución pasa por lo legislativo, no necesariamente. Uno entiende la urgencia de avanzar en ciertas cosas, por ejemplo, lo que planteaba el ministro Cordero con la infraestructura crítica que podría habilitar la presencia de militares en el control del orden público, pero pasa también por un montón de otras cosas para evitar que suceda lo que terminó sucediendo en Quilicura durante esta madrugada. Juan, gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas.